a todos los que iniciáis hoy este nuevo empeño el mayor de los éxitos. Y a cuantos telespectadores nos contemplan, mi saludo cordial y entrañable y mis mayores deseos de paz, bienestar y prosperidad en la década que entramos. Don Agustín Rodríguez Sahún no estuvo en la fase inicial de la UCD, la Unión de Centro Democrático. Cuando estaba llegando la democracia a España en 1977, él estaba en el sector empresarial montando la CEPIME, la patronal para la pequeña y mediana empresa, que a su vez fue una de las fundadoras de la COE con el señor Ferrer Salat. En 1978, el señor Suárez hizo el primer cambio de gobierno radical después de su primer año de gobierno poselecciones. En ese cambio de gobierno salió el señor Fuentes Quintana, que era el vicepresidente económico del sector socialdemócrata, y entró el señor Rodríguez Sahún como ministro de Industria. Por lo que desde la izquierda se hizo la lectura, ostras, sale un ministro socialdemócrata y entra un representante de la patronal, eso significa un giro a la derecha del gobierno, un giro hacia la patronal. También siento la necesidad de felicitar al nuevo ministro de Industria, que desde los mítines de la Confederación de Empresarios, en los que se ensañaba gravemente con el gobierno, ha conseguido alcanzar un puesto en este gobierno. Hay que decir que los empresarios españoles han sido escuchados por el jefe del gobierno al recomponer su gabinete. En realidad, la presencia del señor Rodríguez Sahún en el gobierno se debía a que había construido una relación de amistad con el señor Suárez. De hecho, dentro de UCD, el señor Rodríguez Sahún sería uno de los más claros referentes, junto con el señor Calvo Ortega, de lo que podríamos llamar el sector suarista de la UCD. En 1979, el señor Suárez cambia al señor Sahún de Industria para meterle en Defensa. Hasta ese momento, el responsable de Defensa era el general don Manuel Gutiérrez Mellado, que era militar, pero que era muy mal recibido por muchos militares que le consideraban un traidor. Un momento muy tenso será cuando ETA asesina al gobernador militar de Madrid, el general Constantino Ortín, que se ordena un entierro discreto, pero sus hombres desobedecen las órdenes del gobierno y sacan el féretro a hombros, y mientras lo hacen, como gesto de rebeldía, en presencia tanto del ministro de Defensa, señor Rodríguez Sahún, como de su antecesor, el señor Gutiérrez Mellado, les abuchean al grito de «Estáis acojonados, Gutiérrez Mellado, tú los has matado». Porque se entendía que el gobierno estaba tan acomplejado que a ojos de sus detractores no se atrevía a actuar de verdad contra el terrorismo para no parecer demasiado derechista. Cuando dimite don Adolfo Suárez como presidente del gobierno, también abandona la presidencia de UCD y quien le reemplaza como presidente del gobierno es el señor don Leopoldo Calvo Sotelo, pero quien le reemplaza como presidente de la UCD es don Agustín Rodríguez Sahún, lo cual fue visto como una manera del señor Suárez de seguir controlando el partido a distancia. Usted formó parte de un grupo de diputados que sacaron del hemiciclo, entre los cuales está pues Adolfo Suárez, el general Gutiérrez Mellado, Fraga, Felipe González, Alfonso Guerra, Carrillo y usted. ¿Ese fue el momento de más miedo durante la noche del 23 de febrero? Bueno, primero habían sacado a Adolfo Suárez. Y Adolfo Suárez no supimos dónde le habían encerrado. Mi mayor preocupación es hasta saber que Adolfo Suárez le habían encerrado y que estaba vivo. Que se están desarrollando en estos momentos en la capital de España. Dispongo. Artículo 1. Todo el personal afecto a los
interés civil. Yo creo que ese fue el momento de mayor preocupación, hasta saber que Adolfo Suárez estaba vivo. Luego, cuando estamos en la llamada sala de los relojes, los otros 5, hubo momentos de tensión, de preocupación, hubo un momento muy difícil hacia la medianoche con motivo del nerviosismo de uno de los guardias civiles que nos estaba aguardando, porque yo le veía que se secaba el sudor, se restregaba las manos, limpiaba la metralleta con un pañuelo. Además, yo sabía que aquellas metralletas, desgraciadamente, los mecanismos de seguridad no son demasiado buenos. Como diputado, el señor Rodríguez Sagún tuvo que enfrentarse a diputados de la oposición que criticaban la deriva imperialista del gobierno, y fue célebre su debate con el diputado de Unión del Pueblo Canario, el señor Sagaseta, que está más a la izquierda que el Partido Comunista, pero cuando el Partido Comunista español estaba en el eurocomunismo, él seguía fiel a la onda de Moscú, y fue célebre el debate en el que el señor Sagún le recomendó que más le valía que cambiara de disco. ¿Qué es para nosotros la UCD? Lo hemos dicho y repetido en este Congreso. La UCD es el partido del gran capital, de la oligarquía financiera estrechamente ligada al imperialismo norteamericano y de la oligarquía del ingreso de España en el mercado común. Se está dando cumplida satisfacción a las exigencias de la administración Carter y CIA. Verdaderamente, el señor diputado que me ha precedido en el uso de la palabra es un caso permanente de reiteración. Porque venga a cuento o no, y cualquiera que sea el tema de que se trate, nos coloca siempre el mismo disco. Y un disco que yo creo que está ya rayado. Mejor dicho, yo creo que estaba rayado desde el principio, porque es un disco, una música que hemos oído ya otras veces, en otros sitios, a veces a cientos de kilómetros de aquí. Y un disco que es obsoleto y viejo. Habla de disco rayado el señor ministro de Defensa, pero yo no sé qué es lo que está más rayado, no ya aquí, en todo el mundo. El intento sistemático del imperialismo aliado a todas las oligarquías en todo el mundo. Efectivamente, señor ministro, mientras ustedes sigan intentando convertirnos en esa plataforma del gobierno de UCD, y esto está más claro para nosotros que el agua, y seguiremos con el disco rayado mientras exista el disco rayado del imperialismo y de sus aliados dentro de este país. Ya que veo que el comprar discos nuevos no parece bastante, le aconsejaría que cambiara de postura en el sueño, a ver si terminan las pesadillas. Sin embargo, lo que acabó con el señor Rodríguez Sagún no fueron ningún diputado de la oposición, fueron diputados de la propia UCD. Y además las malas relaciones que tenía con el presidente del gobierno, el señor Calvo Sotelo, que no tenía ninguna intención de ser tutelado por los suaristas, lo cual llevó a que el señor Sagún dimitiera como presidente de la UCD a finales de 1981. Después de ese momento, el señor Sagún fue distanciándose cada vez más del partido junto a su jefe de filas, el señor Suárez, hasta que en 1982 ambos fundaron su propio partido político, el Centro Democrático y Social. Durante la campaña, el señor Balbín de la Clave organiza un debate entre todos los candidatos a la presidencia del gobierno, al que está invitado el señor Adolfo Suárez y el señor don Felipe González, por el PSOE. Cuando el señor Suárez se entera que don Felipe González no va a ir, sino que manda a su número 2, el señor don Alfonso Guerra, él dice que hace lo mismo y entonces que ya no va al debate, que quien va es el señor Rodríguez Sagún en su nombre. Adolfo Suárez estaba comprometido desde hace 10 días y él había insistido en que estaría y tenía interés en estar. Desgraciadamente, desde anteayer hasta hoy, ha estado inseguro porque, por lo visto, ya nos lo explicará quien le sustituye, por lo visto dicen que están hasta las cejas de papeles, esta fue la expresión. Nuestro partido es un partido joven, un partido recién nacido, el que esa anticipación en la disolución de las cámaras ha tenido que añadir a las circunstancias que concurren en todos los demás casos el hacer todos los planteamientos normales en un partido que acaba de nacer, como es un Congreso Constituyente. Eso Balbín escribe entre bromas sobre esto en un artículo que tuvo miedo de que al final
fueran corriendo de fila a todos y acabara siendo un debate entre el botones de un partido contra el botones del otro. Al final, el CDS solo consiguió 2 diputados que fueron al grupo mixto. Uno por Madrid, el Duque de Suárez, y otro por Ávila, que era el señor Rodríguez Sagún. Sin embargo, después de esos 4 años en el grupo mixto, en el año 1986 vuelve a haber un alza de diputados centristas, de votos centristas, y el CDS pasa de 2 a 19 diputados, lo que en ese momento era ser tercera fuerza política. Se crea un grupo parlamentario del CDS donde el señor Suárez es presidente y donde el señor Rodríguez Sagún es el portavoz. Es al que le tocó decir por qué el CDS no iba a apoyar la moción de censura del señor Hernández Mancha en el año 87 o de hacer la crítica a la radiotelevisión española que en aquella época dirigía la señora doña Pilar Miró. Sinceramente, pienso que a lo largo de estos años el gobierno socialista ha ido posponiendo el planteamiento redistributivo y cambiando de filosofía política y económica. Pero no creo que la derecha conservadora asuma en el fondo el juicio de valor de que el Estado social es una conquista irreversible del mundo occidental, cualesquiera sean los ajustes que haya de hacerse en una época de crisis. Señorías, termino, porque no aprobamos la gestión del gobierno socialista y así lo manifestamos con ocasión del debate del Estado de la Nación, y porque no compartimos los planteamientos del candidato propuesto, como ya he anunciado, el CDS se abstendrá en la votación. En 1987, el señor Suárez decidió que el señor Sagún simultaneara su labor de diputado en el Congreso con una candidatura a la alcaldía de Madrid, logrando 8 concejales, lo que suponía ser la tercera fuerza también en el Ayuntamiento de Madrid. Se da la circunstancia de que los concejales del PP y los del CDS sumaban mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid, y pasaba lo mismo en la Asamblea de Madrid, por lo que se entendía que habría acuerdo PP y CDS, pero el CDS y el señor Sagún se negaron a que los señores Manzano y Gallardón fueran alcalde y presidente de Madrid, porque decían que ellos querían quedarse en el centro. Le toca a Agustín Rodríguez Sagún. Queridos amigos, yo también las palabras que voy a hacer, no puedo hablar, son las mismas que dije en el mitin del Monumental. Gracias. Habéis sido unos compañeros maravillosos y hemos conseguido 2 objetivos fundamentales. Primero, que hayamos crecido de forma importante a lo largo de esta campaña, hayamos aumentado sensiblemente nuestro porcentaje en Madrid, y segundo, que ya no exista prepotencia ni mayorías absolutas por parte de nadie. Sí parecía que estaban dispuestos a unir sus votos contra el PSOE si la alcaldía y la presidencia eran para ellos, algo que en ese momento no aceptó el Partido Popular, entonces aún AP. Pero 2 años después, en 1989, don Manuel Fraga Iribarne, que había vuelto al Partido Popular poniéndole ese nombre, sí parecía dispuesto a negociar esa condición que 2 años antes no habían aceptado. Y es en ese momento cuando ocurre una cosa muy curiosa, que es que el señor Rodríguez Sagún se pelea con su número 2, el concejal don Javier Soto, que anuncia que se pasa al PSOE. Si el CDS perdía ese concejal, ya no tenían mayoría para tumbar a la izquierda. Y además parece que el señor Soto se iba con otro concejal amigo también al PSOE, que era el señor Parrondo. Al final hubo un proceso de negociación bastante raro, en el que al final el señor Soto acabó dimitiendo, y eso sí, presentó su dimisión desde los escaños socialistas, y el señor Parrondo dijo que vale, que se quedaba en el CDS, no sé con qué cara después de haber dicho que se iba a otro partido. ¿Por qué se decide don Agustín Rodríguez Sagún a firmar con nosotros una moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Saben por qué? Porque ustedes intentaron comprar a 4 concejales del CDS, al señor Parrondo. Acuérdense, es que yo estaba ahí y lo viví en primera persona.
Yo estaba ahí al señor Soto, hoy desgraciadamente desaparecido, y ahí está una digna representante que entonces puede el CDS parecer. Eran 3 concejales del CDS que fueron a ver a Ana Tutor, que era delegada del gobierno, y dijeron, mira, nosotros no soportamos más a este señor y además hacer política a base de recortes de prensa, nosotros queremos dejar el grupo del CDS, pero no para entrar en el PSOE. No, nunca plantearon ellos entrar en el PSOE, se iban al, digamos, al grupo mixto. Pero bueno, ahí hubo una serie de presiones y eso sobre esas 3 personas que hizo que al final esos 3 concejales se volvieran atrás. En realidad más de 3, eran 4 que se volvieran atrás de su decisión. Algunos por presiones personales que le hicieron, a la que le sometieron, muy feas, como fue el señor Soto, que ya falleció, por temas de Hacienda y de pagos a su exmujer, ¿verdad? Con datos de Hacienda que, bueno, utilizó un señor que en este momento es diputado del PP, pero eso son historias pasadas. Y decía pues que la incomprensión de ciertos políticos y ciertos medios de opinión hacia mi incuestionable honorabilidad me impiden adoptar otra decisión que no sea la de dimitir de mi acta de concejal. Eso es en síntesis el motivo de mi decisión. Yo adopté otra de buena fe, creyendo que era buena para el funcionamiento de las instituciones y para el funcionamiento del Ayuntamiento de Madrid. No se ha entendido así, o no se ha entendido así por ciertos medios. Ha habido fuertes descalificaciones y algún tipo de actuaciones que afectaban pues a mi propia dignidad y bueno, pues me voy de la política mirando de frente y no tiene otra explicación. Los dos, el señor Soto deja de ser concejal porque él mismo dimite y el señor Martínez Parrondo vuelve otra vez a los asientos del CDS. El señor Rodríguez Sagún, que recuperó a aquellos concejales, le pareció tan indigno lo que había hecho el Partido Socialista que se decidió a presentar una moción de censura con nosotros. Eso fue exactamente lo que lo causó. Se verificó que se había evitado ese transfugismo a favor del PSOE, se convocaron las 2 mociones de censura en Ayuntamiento y en Comunidad de Madrid. Con la buena pata para el CDS de que el Ayuntamiento funcionó y el señor Sagún se convirtió en alcalde de Madrid. Prometo, por mi conciencia y honor, tras el juramento, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Pues le voy a felicitar, ¿no? Le voy a felicitar porque tiene mérito que siendo el menos votado haya llegado al cargo de la máxima responsabilidad, ¿no? Eso tiene bastante mérito. Y posiblemente recordar aquello de que las ambiciones son legítimas en todos los aspectos de la vida, pero que hay ambiciones que vuelan y otras que se arrastran. Y cada uno tendrá que explicar cuál es la suya. Ustedes se echan en brazos de Alianza Popular y venden su primogenitura democrática por conseguir la alcaldía de Madrid y por darle la alcaldía de Madrid a un señor que tiene el 80% de rechazo de la población madrileña. Y en la mala pata de que la comunidad no funcionó porque ahí hubo otro tránsfuga, el señor don Nicolás Peñeiro, que se abstuvo e impidió que el señor Gallardón fuera presidente de Madrid en aquel año 1989. Tendría que esperar. Un arreglo que también tendrán que explicar, que era el candidato a alcalde era el señor Rodríguez Sagún y el candidato a presidente de la comunidad era el señor Ruiz Gallardón. Que por cierto, el PP en Madrid, en las últimas elecciones europeas, les multiplica a ustedes, señores del CS, por 4. En esa etapa es cuando se funda Telemadrid, donde por cierto el señor Rodríguez Sagún fue acusado de intentar mangonear bastante a través del secretario, que era una ficha suya. De un canal de información que, con independencia de que informe de todas las noticias internacionales y nacionales, conceda una atención especial a cuanto ocurre, a cuanto se hace y a cuanto pasa en Madrid, es muy positivo para las instituciones de Madrid, es muy positivo para todos los madrileños. Otro que no tiene muy buen recuerdo del señor Rodríguez Sagún es el señor don Pedro Pérez, el fundador de PR Noticias, que intentó hacer el que hubiera sido el primer gratuito y no se aprobó su proyecto. Yo llegué a Madrid con un periódico que se llamaba El Sur y su entorno, que distribuía 500.000 ejemplares en la zona sur de la Comunidad de Madrid cada 15 días. Cuando llegué aquí, el alcalde de Madrid, que se llamaba Agustín Rodríguez Sagún,
Me dijo, como se te ocurra tirar un ejemplar al suelo, te fusilamos. Pero el problema de fondo que tuvo el señor Rodríguez Sagún es que durante el año 1989 el duque de Suárez pegó otro bandazo ideológico o estratégico, que es que decidió que el CDS tenía que identificarse como un partido de centro progresista, un liberalismo progresista, como decía entonces el duque, y por tanto eso desentonaba mal con estar gobernando con el Partido Popular. Entonces, aunque no rompió el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, dijo que era un caso excepcional y que no volvería a pasar. El pacto con el Partido Socialista, los acuerdos con el Partido Socialista, y usted ya sabe que hay gente incluso que dice que a lo mejor Suárez y su partido terminan integrados en el PSOE. Para abrir boca, yo le plantearía casi dos cuestiones filosóficas. ¿Dónde está Suárez? ¿A dónde va Suárez? Bueno, en primer lugar, la premisa mayor del silogismo que ha construido, bueno, si quiere no la discuto ya, porque las dos preguntas que formulan me permiten contestar a las afirmaciones anteriores. Primero, ¿dónde está Suárez? En el CDS. Un partido de centro progresista, social liberal. En el año 89 hay elecciones generales y el CDS decide que el alcalde de Madrid, el señor Rodríguez Sagún, no debe participar en esa campaña electoral porque ha quedado asociado como el sector del CDS partidario de pactar con el Partido Popular. El propio Rodríguez Sagún dice entonces que renuncia a ir en las listas y por tanto que deja de ser diputado. Agustín Rodríguez Sagún, alcalde de Madrid. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se puede ser alcalde de Madrid y a la vez diputado en el Congreso? Sí, se puede ser y en algunos aspectos es bueno serlo. Sin embargo, yo en esta ocasión, en principio, y aunque la decisión definitiva no la tomaré hasta este fin de semana, mi intención es no concurrir a las elecciones generales porque quiero tener una dedicación exclusiva a los temas municipales. En 1990 se celebra el Congreso del CDS en Torremolinos, el tercer congreso, donde se aprueba la percha, es decir, que el CDS escoge como aliado preferente al PSOE y que las siguientes municipales, desde el año 91, su aliado preferente en todos los ayuntamientos tiene que ser el PSOE. Nosotros como partido político hemos tomado una resolución en el Congreso de Torremolinos. Como sabe usted, los congresos son los que diseñan la política del partido para los próximos 3 años, que es el mandato que tiene cada congreso de nuestro partido. Y ahí con el 94% de los votos se diseñó una estrategia política que consistía en aceptar el diálogo y en dialogar con el partido del gobierno, y que consistía en que en el supuesto de formar coaliciones de futuro de gobierno tendría que ser sobre programas progresistas. Esa es la definición que tenemos en nuestro partido político. La estrategia marcada y apoyada. Aquel congreso en el que se aprobó la percha fue interpretado como una derrota moral para el señor Rodríguez Sagún, que era el que era visto como el partidario de seguir pactando con el Partido Popular. Y la derrota se confirmará cuando poco antes de las elecciones de 1991, don Agustín Rodríguez Sagún anuncia que no se presentará a reelección como candidato del CDS a la alcaldía de Madrid, lo cual supone un mazazo para las expectativas electorales del CDS. Esta es una decisión que tomo por razones fundamentalmente familiares y personales, largamente meditadas y valoradas con el presidente de mi partido, Adolfo Suárez, y que se la comuniqué definitivamente hace unos días. Es verdad que el señor Sagún no se presentaba a reelección, no sé muy bien por qué. Estaba muy enfermo. Agustín Rodríguez Sagún durante el último año enfermó, se le veían ostensiblemente con muchas dificultades y no se presentaba. Pues en aquel 91 el CDS, tampoco las encuestas le daban, ¿eh? En esas elecciones el CDS presenta como candidato al señor don José Ramón Lasue, socialdemócrata, y con el señor Lasue como candidato el CDS pasará de 8 concejales a 0 concejales. Don José Ramón Lasue, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿La falta de Agustín Rodríguez Sagún va a pesar negativamente en los resultados electorales? Obviamente sí, pero no sabemos cuánto. Y no creo que sea excesivamente mucho. Entonces se dijo malévolamente que ni el señor Sagún había votado al señor Lasue, porque seguro que el señor Sagún había votado al señor Manzano. Fuera verdad o no, el mismo día de esa derrota electoral, don Adolfo Suárez dimite como presidente del CDS y anuncia su retirada política. Doña Pilar Urbano publica un artículo preguntándose si habría operación Sagún bis y si sería Rodríguez Sagún el que asumiera el mando del CDS al dimitir el señor Suárez. Él lo desmiente y dice que en ese momento quiere descansar, haciendo que se hable aún más de los rumores de un posible deterioro de su salud, algo que él niega en ese momento. ¿Que cómo esté de salud? Bien, ¿y usted?
Bueno, este tema de preguntar por mi salud y interesarse por mi salud es una cosa que sale de vez en cuando. Yo diría que no solo respecto a mí, sino respecto a otros políticos también, pero en mi caso concreto, cada vez que sigo un régimen de adelgazamiento, se conoce que como tengo la cara angulosa y soy un hombre habitualmente de ojeras, estas se agudizan y bueno, la gente se preocupa, pero en fin, la verdad es que estoy bien y que los regímenes de adelgazamiento los voy a tener que seguir haciendo con cierta frecuencia, porque desgraciadamente soy una persona que caigo con alguna facilidad en el vicio y en la tentación de los guisos que engordan bastante y que hacen beber abundante agua. Y solo 4 meses después de aquella retirada política, el señor Rodríguez Sagún muere en Francia. A primeras horas de esta tarde ha fallecido en la capital francesa el exalcalde de Madrid, Agustín Rodríguez Sagún. Quedó en la historia como el gran colaborador del Duque de Suárez, aunque en la última etapa hubiera roto políticamente con él. ¿Quieres que te lea las hojas del Madroño, Adolfo? Agustín, bonito. Serán las hojas del té, Agustín. No, Adolfo, no. Las del Madroño. Yo siempre leo las hojas del Madroño. ¿Ves? Mira, los artesanos serán declarados enemigos públicos. Anda, que le ha mandado. ¡Ay, qué bien! Y por sus muchos apodos. Don Alfonso Guerra lo apodaba como La Regadera, aunque el mote por el que más se referían a él los madrileños era por Manolito, porque decían que su peinado era clavado al de el amigo gallego de Mafalda. De nuestra conversación, y se queda un tema en el tintero que yo pues no voy a tener más remedio que abordar, porque si no, al final me van a decir, ¿y cómo no le ha preguntado usted aquello de, ¿sabe de qué estoy hablando? No muy claramente. De su pelo, ¿me permite que yo le hable de su pelo? No me diga, es la primera vez que me lo pregunto. Claro que sí. Pero vamos, ¿por qué ha dado tanta guerra su corte de pelo, caramba? Pues consideraría yo creo que por envidia, porque me parece que es una fórmula estupenda para que el pelo crezca, para sentirse cómodo.